Bueno, muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Chiriboga. Les voy a hablar acerca de un tema que se desarrolló en la universidad hace algún tiempo y que de alguna manera lo hemos adaptado para hacerlo un poco más robusto en el tema de la perspectiva. Sí, lo que se hizo es un análisis de los calentadores, un estudio de viabilidad prospectiva de los calentadores de agua en el Ecuador. Entonces nosotros hemos definido el contenido en los siguientes puntos. Vamos a hablar un poquito de unas definiciones como para que las cosas se puedan hacer un poco más digerible. Luego vamos a hablar de los antecedentes y la metodología de análisis la hemos unido en un solo punto por el tema del tiempo. Luego vamos a presentar los resultados y finalmente unas pequeñas conclusiones y recomendaciones para poder dejar la puerta abierta a posibles futuras investigaciones. Entonces, para iniciar un poco vamos a definir unos tres parámetros importantes. Una es la perspectiva energética. La perspectiva es una forma de plantearnos estudios de qué es lo que va a pasar en el futuro. Perspectiva quiere decir mirar hacia el futuro. Entonces, la perspectiva no busca adivinar un hecho que va a pasar en el futuro, sino tratar de gestionar las incertidumbres que el futuro puede presentar. De esa manera, si nosotros conocemos las incertidumbres, podemos planificar las investigaciones de una mejor manera, porque obviamente las investigaciones son consumidoras de recursos. Los recursos deben estar planificados de una manera muy adecuada. En eso nos colabora la perspectiva. El tema de periodo de recuperación o payback period es una forma de medir proyectos o de evaluar proyectos. Es bastante simple, en el cual lo que me dice es en qué tiempo voy a recuperar mi dinero invertido en un proyecto. Y unas variables económicas que vamos a utilizar, básicamente vamos a definir las variables endógenas y exógenas. Las variables endógenas son las que yo voy a incluir en mi modelo y las que de alguna manera yo tengo algún control. Las exógenas son las que están ajenas y de las cuales yo no tengo un mayor control. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las variables exógenas es el precio fluctuante del petróleo. El precio fluctuante del petróleo de alguna manera determina también el precio de los derivados. Entonces, bueno, un poco los antecedentes vamos a hablar sobre cifras socioeconómicas. ¿Sí? Las cifras socioeconómicas que vamos a tratar es, primero definir el problema. El problema está dirigido para las comunidades que no tienen acceso a la electricidad y que obviamente no tienen acceso a una luz eléctrica. El 6.8% de la población rural no tiene acceso a la electricidad en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que ese porcentaje de la población o no tiene agua caliente o simplemente utiliza gas licuado de petróleo o en su peor caso leña para calentar el agua para el uso doméstico. La mayoría usa gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo generalmente se importa en el Ecuador en cantidades de hasta el 80% anuales. Esto representa económicamente al Ecuador una cantidad de 800 millones de dólares por año, más o menos, ¿sí? Dependiendo un poco de los precios fluctuantes del petróleo y los consumos anuales. El 63% de las familias rurales en el Ecuador no tiene acceso a una ducha por hogar. ¿Sí? Entonces, básicamente, esos son los temas donde nos basamos para justificar un poco la investigación. Nosotros escogimos la comunidad de Ibarra, una comunidad pequeña de Ibarra al norte del país, que se llama Peguche. Aquí está la localización. ¿Por qué la escogimos? En ese momento, cuando se inició la investigación, teníamos acceso con las autoridades de este sector, entonces teníamos un poco de acceso a la información requerida. ¿Sí? Un poco los objetivos. Bueno, tenemos tres objetivos principales. Los objetivos principales, el primero es desarrollar un estudio prospectivo hasta el 2050 que permite establecer viabilidad del uso de energía solar para calentadores de agua en el Ecuador. Tenemos otro que es diseñar un sistema viable que satisfaga las necesidades de las zonas rurales en el Ecuador. Y finalmente determinar la factibilidad técnica, financiera y también ambiental del uso de los calentadores solares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos son los tres ejes de análisis que vamos a tomar en cuenta. El primero es un análisis técnico en el cual vamos a considerar el potencial solar. Vamos a utilizar una carta o un método, la carta F, que es una hoja de Excel que tiene cargado ya los parámetros de diseño para medir los potenciales solares.
El otro eje que vamos a tomar en cuenta es el eje financiero. El tema financiero, vamos a ver en qué tiempo nuestra inversión sería recuperada en función del ahorro de combustible, que sería en el caso del licuado de petróleo. Y también un análisis ambiental, que sería un poco complementario a los dos, es el tema de qué porcentaje de emisiones de CO2 o CO2 equivalente yo dejo de emitir a la atmósfera al utilizar estos calentadores. Bueno, esta es nuestra base de cálculo. Tenemos el mapa solar del Ecuador. Esta es la insolación global promedio, ¿sí? En el punto del norte del país, en Ibarra, estamos un poquito más o menos en 4200, ¿sí? Pero tenemos un buen potencial solar en la franja del Meta. ¿Cómo funcionan los calentadores? Una explicación un poco escueta de cómo funcionan es la siguiente. Este es el sistema de tubos evacuados que hemos elegido. Podemos también ir probando con otros sistemas en otros estudios. Y básicamente tenemos dos tipos, ¿no? El primero es el colector de tipo U, que el agua entra en esta dirección y sale en esta dirección. En el medio tenemos un intercambiador de calor. La radiación solar entra a un absorbedor de calor y este transmite calor al agua que se quiere calentar. En el otro punto, en cambio, tenemos igual, ¿no? Tenemos aquí un tubo con un absorbedor y este es un fluido de comunicación de calor, de transferencia de calor. Este fluido lo que hace es absorber la energía solar y transmitirla a este punto. Este punto caliente es el que se ubica acá y hay una transferencia de calor. Aquí entra el agua fría y aquí sale el agua caliente. Es básicamente cómo funciona el sistema. Entonces nosotros utilizamos este método, como les había mencionado al inicio, para cuantificar el modelo solar. Básicamente vamos a cuantificar los tres modelos, ¿sí? La parte solar, la parte financiera y la parte ambiental. Y luego los vamos a poder unir. Hay que tomar unas consideraciones de diseño para poder cuantificar. El método nos pide, por ejemplo, cada familia está considerada de 4 personas. El consumo de agua por persona al día es 60 litros. Nosotros tomamos un punto alto en ese sentido, porque va de 40 a 60. Le tomamos un punto alto como para dar un poco más de seguridad. Y una temperatura del agua de 60 grados centígrados, la que va a dar el calentador. Otras variables importantes son las variables meteorológicas, en donde están definidas principalmente las temperaturas medias y las radiaciones solares. ¿Cómo le hacemos esto? Básicamente utilizamos la localización que vimos en la pasada diapositiva y con esa referenciamos. Dependiendo del punto en el cual nosotros referenciamos, vamos a tener una cantidad de radiación solar. Todas estas variables se alimentan al sistema y lo que nos hace es darnos un modelo solar. El siguiente punto, eso es para la parte solar. La parte, como se está haciendo en este momento, es se calienta directamente la estufa con gas licuado de petróleo. Para determinar la energía que se utiliza necesitamos el poder calórico del gas, que es una mezcla propano-butano, y este es un poder calórico medio que se obtuvo. Se obtiene la combustión y se genera energía y gases de efecto invernadero. Esta energía se transmite al agua directamente para calentarla. Entonces el modelo nos queda más o menos así. La carga de agua caliente más las pérdidas de calor, también se cuantificaron las pérdidas, son iguales o es igual al calor generado por el combustible. Este calor generado por el combustible es el poder calórico que lo vimos hace un momento multiplicado por la masa del combustible. Como ya tenemos este valor y tenemos el poder calórico, podemos saber qué cantidad de combustible necesitamos por día y luego por año para suplir la demanda de energía. ¿Sí? En cuanto a la parte financiera, tomamos en cuenta, esta parte es en donde nosotros introducimos el concepto de la perspectiva. Tenemos en cuenta 3 escenarios para los precios del GLP en el futuro. Actualmente partimos del año base del 2015, que está a $1.60 el precio del GLP, pero estamos tomando en cuenta que de aquí al 2020 vamos a tener ya el retiro del subsidio. Entonces ahí sí comienza a ser atractiva otra tecnología. Entonces prácticamente son 3 escenarios en el futuro en el cual nos vamos a mover. Estos son los precios que tendrían en nuestros 3 escenarios. ¿Cómo se definen? En función de las preferencias de consumo de gases, de combustibles fósiles.
Esta es una preferencia de consumo no tan alta y estas son preferencias de consumo más altas. Si la demanda de un producto aumenta, el precio también va a aumentar. Estos datos los obtuvimos de la Agencia Internacional de Energía. Para el caso de los calentadores, porque bueno, el costo al final no solo depende de los precios de los combustibles, sino también de los precios de la tecnología. Qué tan económica o qué tan cara es una tecnología en el futuro. Más o menos nos movimos en un escenario pesimista y optimista. También consultamos los datos y van más o menos a mover en estos rangos, ¿sí? Igual en perspectiva, hasta el 2050. Generalmente se está asumiendo un aumento en la preferencia de la energía solar y un desarrollo en la tecnología. Entonces por eso los precios tienden a bajar. Para la parte de los gases de efecto invernadero, que es el último componente, lo que hacemos es tomar el método del IPCC, en los cuales definimos CO2, CH4 y N2O. Son los gases de efecto invernadero. Acá hay algunos factores que nos sirven meramente para los cálculos. Los resultados que obtuvimos, tenemos un sistema solar con dos calentadores o dos colectores que les llamamos, que pueden suplir el 94, casi el 95% de la demanda de agua caliente en cada hogar. Tomemos en cuenta que nosotros hicimos el cálculo tomando o considerando los valores máximos de consumo, que era 60 litros por día y 60 grados de temperatura. Entonces, si nos da incluso este 95%, nos daría un poco más de a dónde movernos en el futuro. A lo mejor podamos obtener eficiencia del 100%. En cuanto a la parte del GLP, estos son los valores por mes de lo que se necesita de GLP, y lo que nos interesa a nosotros, cuántos cilindros de gas. Son estos 13 cilindros de gas por año. Más o menos a un cilindro por mes. Finalmente, la parte de los periodos de compensación, que es lo más interesante en este sentido, es en los escenarios pesimistas y optimistas. Lo que hicimos es combinarlos, cada escenario pesimista y optimista del desarrollo tecnológico con las preferencias de uso de los combustibles fósiles, y obtuvimos estos valores de acá, ¿sí? En el escenario 6DS, tenemos que es el escenario en donde se dispararía el consumo o en donde sí, tendríamos un mayor consumo de fósiles en el futuro. Tenemos valores desde 2.03 años a 3.83 años. ¿Qué es lo que me dice? Es que si en el 2050 yo instalo un sistema de estos, en 2 años tendría ya mi periodo de compensación, o en 2 años recuperaría mi inversión. Acá está un poco más claro la parte de cómo se va moviendo este modelo. Nosotros vemos que hasta el 2020, en donde teníamos todavía considerado un subsidio del gas, no tenemos un periodo de compensación alentador, ni en el escenario optimista ni en el pesimista. Entonces necesitamos un retiro del subsidio como para poder introducir esta tecnología. Nosotros hicimos el cálculo de los valores del GLP en base a regresiones simples en cuanto al precio del petróleo y la relación que tiene con el GLP. Este es el escenario más alto de costos de GLP, y este es el más bajo que nosotros evaluamos, y este es el medio. Estos dos escenarios de aquí son los valores que la Agencia Internacional de Energía da para el GLP en el futuro. Entonces tenemos el escenario 4DS es el que más se acerca, entonces podemos tomar ese como nuestro referente. Tenemos una buena aproximación, ¿no? Un poco cómo se mueven los precios del petróleo y los precios de los derivados, aquí, como para más o menos demostrar la relación que hay entre los dos. Estos son los precios del crudo y estos son los precios de los derivados. Hay una cierta relación, pero también se debería tomar en cuenta en un futuro estudio algunas incertidumbres adicionales, pero tenemos una buena relación. Los resultados generales, como para ya resumirlo, en el análisis técnico nos dan 2 colectores con un 95% de cobertura, un análisis financiero del escenario 6.2S de hasta 2 años de recuperación de la inversión en las mejores condiciones,
Y este finalmente fue el cálculo de los gases de efecto invernadero, más o menos media tonelada por familia se dejaría de emitir a la atmósfera. Esto en base esto en cuanto al cálculo y a los resultados. Lo que pudimos obtener como conclusiones es básicamente que los precios, o el subsidio de los precios del petróleo, de los precios del GLP, tienen una mayor incidencia que el desarrollo de la tecnología. O sea, no importa cuánto nosotros invirtamos en tecnología o en producción local, si es que nosotros mantenemos los precios del GLP, la inversión no se va a hacer tan atractiva. La otra conclusión, que es la que vimos hace un momento, son los tiempos de compensación para el escenario 6DS, que es el más favorable, y finalmente la cantidad de kilogramos de CO2 que se dejarían de liberar a la atmósfera. Un poco para las recomendaciones, como para ir finalizando, sería importante hacer un poco más robusto el modelo con una modelación matemática prospectiva un poco más robusta, en el sentido de que se puedan tomar en cuenta más variables en cuanto a la incertidumbre de los precios del GLP en el futuro. Y otra sería que nosotros tomamos en cuenta el punto en esta parte de Peguche debido a la información que se disponía en su momento, pero sería interesante multiplicar la información en más puntos, sobre todo en lugares sin acceso a la electricidad o en lugares en donde el ingreso de fósiles tiene un mayor impacto ambiental. Uno de los casos sería Galápagos, donde una de las políticas es eliminar todo lo que sea combustibles fósiles. Generalmente, si calentamos con electricidad en Galápagos, lo haríamos en un 80% de los casos con energía térmica. Entonces, esto sería un importante tema de investigación.